Hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí otra vez reunidos con Celo porque tuvimos un pequeño incidente el día de nuestra presentación. Hubo un fallo técnico con el sonido y muchas personas nos hicieron saber que estaban muy interesados en el contenido, pero que era una tortura tratar de escucharlo. Así que hemos invitado de nuevo a Mon para que nos haga el favor de volvernos a explicar todo. Y pues retomando lo que dijimos ese día, ¿no? Estamos súper contentos de que Ethic Hub sea parte de la comunidad de Celo. Todo el ecosistema de Celo nos ha dado la bienvenida, han invertido en nosotros y pues eso es lo que queríamos contarles y bueno, encantados de estar aquí y de que conozcan más sobre Celo. Os dejo con Mon Santos, que es el embajador de Celo en España. Hola, ¿qué tal? Pues nada, como dice Gabriela, vamos a repetir un poquito las explicaciones que dimos el pasado jueves 9 de junio. Yo soy Mon, soy embajador de Celo en España. Para ponernos un poco en qué estamos haciendo, pues hicimos una presentación donde nos desplazamos personalmente a Madrid, al local, ese precioso local que tiene Etihad, ese Crito Café. Y bueno, no salió el audio todo lo bien, aunque todo el resto estuvo genial. Entonces, vamos a repetir un poquito la presentación. Como vemos en esta diapositiva, en este slide, vamos a hablar un poquito de qué es Celo, cuáles son sus fundamentales y por qué es tan importante que Etihad esté en la comunidad y por qué ha sido tan emocionante cuando ellos llegaron, ¿no? Cuando contactaron con ellos. Entonces, bueno, voy a empezar explicando un poquito todo esto. Y bueno, todo nuestro encuentro entre la comunidad de Celo y la comunidad, especialmente la comunidad española y de habla hispana de Celo con Etihad fue a partir de este evento que se dio el 4 o 5 de abril en Barcelona, que fue el Celo Connect. Y fue un evento muy emocionante para todos porque fue donde por fin la comunidad, después de estos años de pandemia y de estar siempre reuniéndonos online, nos pudimos ver en persona y compartir todas nuestras inquietudes y todas nuestras ganas de construir y de aportar soluciones de diferente tipo, pero todas alineadas siempre con el mismo objetivo, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que resume lo que busca Celo a nivel global, es buscar una forma de crear una riqueza, una prosperidad para todo el mundo. Y por eso también fue tan emocionante este encuentro, porque diferentes proyectos que tienen ganas de solucionar algo a nivel climático, mejorar la vida de las personas, crear algún tipo de solución en economías emergentes, por ejemplo, pues nos encontramos todos ahí, pudimos intercambiar y fue, bueno, donde los embajadores, por ejemplo, conocimos a Etihad en persona y bueno, y fue cuando decidimos, tenemos que ir a hacer esta presentación, ¿no? Sí. Representando también a la otra parte LATAM, que está en el otro lado del continente, y que, bueno, estamos todos unidos un poco por la lengua y por la cultura y bueno, esa era un poco la idea, ¿no? Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito de lo que es Celo y qué es lo que aporta y qué es lo que está construyendo. Y empezamos un poco con esta frase donde casi resumimos un poquito todo, donde cuando hablamos a veces del dinero, pensamos en el dinero siempre como una forma de enriquecernos, que está muy bien, y de acumular riqueza y de y de especular con ella, y no nos damos cuenta que a veces el propio dinero es una tecnología en sí, es una herramienta de la sociedad que debería ser utilizada y ha sido históricamente utilizada para mejorar la vida de las personas. Esta tecnología, tal cual la conocemos, lleva los últimos siglos más o menos funcionando de manera similar, pero ahora hay un nuevo cambio de paradigma con la tecnología, la globalización y por último la blockchain y todo lo que significa, el mundo descentralizado. Vemos que podemos que podemos mejorar esa herramienta y convertirla en un dinero programable que pueda utilizarse para
digamos, enfocar en mejorar o hacer más equilibrado la riqueza de todo el mundo, ¿no? Y por eso Celo defiende la prosperidad para todos. Y esto todo a través de una herramienta tecnológica que está construyendo a nivel global, que es la que vamos a intentar explicar un poquito y así entenderemos por qué T-Hub está tan alienado con la misión de Celo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Vale, va un poco con retardo, pero creo que está aquí. Bien, ¿qué es lo que está intentando construir Celo, que está ya desarrollando? Es una infraestructura de pagos global. Es decir, un sistema con el cual podamos utilizar un conjunto de monederos para realizar diferentes pagos e inversiones, aglutinar dinero y enfocarlo en diferentes fines, ¿no? Esta infraestructura de pagos global está muy enfocada en, sobre todo, hacer una inclusión financiera para sociedades o para grupos de personas que no pueden acceder a los servicios bancarios tradicionales. Esto muchas veces desde la perspectiva del primer mundo en el que vivimos, por lo menos aquí en España, en Europa, puede sonarnos un poco lejano, pero hay que entender que hay ahora mismo miles de millones de personas que no pueden acceder a los servicios bancarios por diferentes motivos. Normalmente por motivos que pertenecen a países o a economías donde ese acceso no es tan fácil y no tienen acceso a veces a herramientas como las que tenemos en el primer mundo, como conseguir un crédito, realizar una inversión o simplemente aportar capital entre un grupo de personas para realizar un proyecto, ¿no? Entonces, es un enfoque que tiene Celo y bueno, y a veces también esa inclusión financiera también está en nichos del primer mundo. Hoy en día siempre hay desigualdades y muchas veces el acceso a rentabilidades o a herramientas que nos dan los bancos o las instituciones financieras no son, digamos, iguales para todas las personas a opciones. Entonces, lo que se intenta aquí es crear un equilibrio, compensar un poco todas estas personas que no tienen acceso a estos servicios bancarios. Entonces, la inclusión financiera es una parte, digamos, esencial dentro de la estrategia de Celo a nivel global. ¿Cómo quiere conseguir esto? ¿Cómo queremos todos conseguir esto? Pues por medio de estos, digamos, 4 puntos cardinales, que serían, primero, la descentralización, que es una de las características que tienen muchas organizaciones englobadas dentro de la blockchain. Esto es muy importante para que exista una comunidad también equilibrada con esta misión, que no haya grupos de poder o élites que acaben manejando esta herramienta a su antojo, pues estamos hablando de una herramienta global con mucho poder financiero y es importante que además que toda la comunidad juntos decidamos cuál va a ser el enfoque, hacia qué rumbo vamos a dirigir. Entonces es muy importante este punto dentro de Celo, ¿no? Que haya una descentralización, que no esté controlada por unas pocas manos todo este sistema. Al mismo tiempo, debe de existir una escalabilidad muy grande, porque la ambición es también muy grande. Estamos intentando construir una herramienta global, a nivel global, y que cambie muchas economías. Estamos hablando muchas veces de sistemas que trascenden las fronteras de un país. Entonces, tenemos que pensar siempre en una escalabilidad potencial, no solamente en dónde estamos ahora y cuántos grupos de usuario estamos alcanzando, sino cuál es el potencial que podríamos alcanzar. Y para eso hay que tener una previsión tecnológica, financiera, etcétera, etcétera, que vamos a ir ahora comentando con las siguientes presentaciones, pero es un concepto muy importante dentro de toda esta estrategia, ¿no? La estabilidad es otro factor muy importante, es decir, escalabilidad y estabilidad están muy unidos. Una estabilidad financiera, una estabilidad de un sistema de fees, de pagos, de comisiones estable, implica que la escalabilidad sea pareja. Es decir, si hay una desincronización, si
si se pierde esa escalabilidad, van a empezar a subir los costes de comisiones, etcétera, etcétera, y entonces tiene que haber un equilibrio con eso, ¿no? Y por último, la usabilidad, que es un concepto muy importante también, porque cuando estamos hablando de inclusión financiera, estamos hablando de que todo el mundo pueda acceder a las herramientas, no solamente independientemente de su economía o de dónde viva, sino también de sus capacidades, ¿no? Y que sean herramientas sencillas de utilizar, que no haya un sesgo tecnológico, que tengas que tener unos conocimientos tecnológicos, por ejemplo, de criptomonedas o de finanzas muy grandes, sino que debe poder usarlo todo el mundo con facilidad. Entonces, las herramientas de Celo tienen que ser muy usables y, como solemos decir a veces en la comunidad, que nuestras madres o abuelas puedan utilizarlos, pues igual que están utilizando hoy en día otro tipo de herramientas tecnológicas como la mensajería o las redes sociales. Bien, entonces, partiendo de estos 4 puntos cardinales, vamos a hablar un poco de cómo los desarrolla Celo, cuál es la idea, cuáles son los puntos esenciales, y tenemos estas características intrínsecas en Celo que estamos comentando aquí brevemente y que luego vamos a explicar un poquito más. Como vemos, una de ellas es muy importante, la identidad móvil, es decir, una de las, digamos, de las estrategias de Celo es utilizar los móviles como la principal herramienta o sistema donde va a desplegar todas sus estrategias. ¿Por qué el móvil? Porque partiendo de esa idea de la inclusión financiera y de que queremos llegar a todo tipo de economías, a todo tipo de países, tenemos que pensar que la mayoría de los usuarios, el acceso tecnológico más cercano que tienen, y a veces el único, son los móviles. Hoy en día, si hacemos cálculos, prácticamente 3/4 de la población mundial tiene acceso a un móvil. Yo casi me atrevería a decir que mucho más. Hay unas previsiones de uso de móvil que ya se están rompiendo y prácticamente si ahora viajamos a cualquier país del mundo, sea cual sea esa economía, todo el mundo va a tener acceso a una tecnología móvil y a todo lo que implica. Entonces, el móvil va a ser la puerta para que todo el mundo tenga acceso a esa tecnología y de hecho Celo se define como una blockchain móvil, con un mobile first muy orientado a este tipo de herramientas. Luego tenemos, como decíamos, la descentralización, donde es muy importante la gobernanza on-chain, es decir, Celo es gobernado desde que apareció por la comunidad y está descentralizado. Entonces, hay una DAO que vota todas las propuestas de gobernanza, que es la que decide cuáles van a ser la hoja de ruta, cuál va a ser el foco de la comunidad. Y esto es también muy importante para nuestra estrategia. Entonces, esto también nos implica a todos y nos hace formar parte a todos de la comunidad, ¿no? Es decir, no es un proyecto que tengan 4 personas o 4 líderes, sino que sí, hay gente que lidera la comunidad, pero todos en mayor o menor medida estamos implicados con la misión y en nuestro rol, en nuestro papel, intentamos remar en la misma dirección e intentar conseguir los objetivos de todos. Bueno, las características de la blockchain también es un proof of stake escalable con un sistema de validadores que vamos ahora a comentar un poquito. Pero bueno, esta tecnología lo que le lleva es a ser muy rápida, es muy escalable y es capaz de realizar un montón de operaciones por segundo, ¿no? De hecho, más o menos está procesando, como podemos ver ahí, un bloque por cada 5 segundos, a diferencia de otras redes como Ethereum, que están tardando pues, más del doble de esa velocidad, ¿no? Luego, otra característica intrínseca en Celo con la que ha nacido es respecto a sus monedas estables, que también vamos a comentar ahora, y es que el gas, las comisiones de la red se pueden pagar en diferentes monedas. Esto es algo en lo que se enfocó mucho Celo al principio, cuando apareció, ya que cuando queremos una inclusión financiera y una facilidad de uso, una usabilidad para todo el mundo, tenemos que pensar que características como, por ejemplo, tener que pagar en una sola criptomoneda, que tenemos que conseguir los fees de las transacciones que realicemos, puede ser ya una primera barrera de entrada para mucha gente.
Entonces, la idea es que si tú estás pagando en Celo dólares, por ejemplo, en una de las estables de Celo, que puedas pagar las comisiones en esa moneda y no te tengas que preocupar de nada más. Entonces, esa es una característica muy importante de Celo. Y la sincronización rápida para clientes ultraligeros, que esto significa que la red está muy orientada a los dispositivos móviles y entonces tiene características propias que vamos a comentar ahora también un poquito, para que esos clientes sean muy rápidos. Y cualquier tipo de móvil, no solamente los móviles de tercera generación o los móviles que tengamos en ciertos países, sino que cualquier tipo de móvil, con cualquier característica, cualquier consumo de energía o cualquier tipo de acceso a Internet, puedan acceder a todas las herramientas. Y bueno, por último es carbón negativo. Bueno, ya como Proof of Stake que es, pues ya es amigable con el consumo de energía, pero aparte hay otro tipo de características particulares de Celo, es una preocupación también por el medio ambiente. Y entonces Celo está colaborando con diferentes proyectos que vamos también a comentar ahora y liderando diferentes tendencias a nivel global para luchar contra el cambio climático. Por lo tanto, es ya un imperativo dentro de la organización que sea carbón negativo. Bueno, una vez comentadas estas características, vamos a desentrañarlas un poquito. Entonces, vamos a fijarnos un poquito primero en Mobile First, que es un aspecto muy importante, y como nos dice esta frase de Alberto Martín, que por cierto es un español que es el jefe de producto de Silabs, queremos asegurarnos que todos, no solo unos pocos, tengan acceso al poder de la Web3. Es decir, no tiene sentido para Celo crear una Web3 y una serie de herramientas para unas solo pocas personas o una franja, digamos, o ciertos países del mundo. Nuestra idea es que todo el mundo tenga acceso a estas herramientas. Si no, no tendría sentido nada de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, como hemos comentado, es crucial tener un sistema muy orientado a los móviles y, como vemos, tenemos un sistema de identidad ligera, lo cual quiere decir que se ha creado un sistema por el cual podemos, digamos que, enlazar o relacionar un número de teléfono, nuestro número de teléfono de nuestro móvil, con una dirección de una wallet y que queden vinculados, sin que el usuario prácticamente no perciba nada. Es decir, el usuario está identificado con su número de teléfono, con todas las garantías de identidad que ya conlleva el propio aparato, y por detrás está trabajando una wallet que puede enviar, recibir dinero, realizar diferentes operaciones. ¿Con esto qué conseguimos? Pues poder tener una especie de envío de dinero eficiente a nivel global, que trascenda del país que vivimos, podamos enviar dinero a cualquier parte del mundo por nuestro teléfono, que básicamente buscando nuestra agenda de contactos podamos ya enviar dinero a los contactos que tenemos en la agenda, o un tercer número de teléfono o una wallet que nos provea alguien. Pero digamos que, como conocemos en España, por ejemplo, tenemos la herramienta Bizum. Digamos que esto sería similar a tener la herramienta Bizum, pero de modo descentralizado, que podamos utilizarla con cualquier parte del mundo. Es decir, no solamente podemos usarla en España o en Europa, sino que podríamos enviar dinero a cualquier parte del mundo. Y si alguien prueba las herramientas, verá que es ultra rápida, que es una de las características que tenemos en la red, y con unas comisiones muy, muy bajas. Al mismo tiempo existe un depósito de garantía. Esto es porque yo incluso puedo enviarle dinero a alguien que no tenga instalado ninguna DApp para recibirlo, como Valora, ¿no? Que es el monedero que utiliza actualmente Celo, aunque la red dispone de otro tipo de herramientas móviles que están desarrollando otros grupos. Pero esto significa que yo puedo enviar dinero a cualquier número de teléfono sin que ni siquiera tenga instalado la DApp para recibirlo. ¿Cómo se consigue esto? Pues simplemente esa persona va a recibir un mensaje con un aviso de que se le ha enviado un dinero y un enlace para que pueda instalar la DApp. En el momento que instale la DApp, esta va a reconocer el número de teléfono, lo va a vincular con su propio número de teléfono, con lo cual ya le asigna una wallet y va a reconocer que hay otro número de teléfono que le ha enviado un depósito. Y esa persona puede cobrar a posteriori el depósito que se le envía. Si finalmente no
no instala durante un periodo de tiempo determinado, no instala esa herramienta y no accede a esos fondos están en un depósito de garantía, con lo cual vuelven al emisor. O sea que hay siempre una seguridad de que si no lo recibe el receptor, el emisor lo va a volver a recuperar ese dinero. Entonces es una forma muy eficaz de poder enviar dinero antes de siquiera de que esa persona tenga instalada esa herramienta. Bueno, ¿cómo funciona esto a nivel blockchain? Voy a intentar describirlo un poquito de forma concisa, si puede ser, si puedo, y luego me voy a parar un poquito más en las herramientas finales del usuario, como el monedero Valora, más que nada, porque en la charla que dimos en Madrid esto suscitó un montón de preguntas y de interés, y me gustaría pararme un poquito más ahí y ya en el uso final, porque muchas veces sí que es importante explicar cómo funciona una red. Creo que es importante intentar que todo el mundo conozca la fiabilidad que le puede dar una herramienta, y que entienda que es una herramienta creada con unas garantías de calidad y con un funcionamiento muy, muy eficaz, pero también es importante saber al final, el usuario quiere saber qué puede hacer con esa herramienta. Entonces, vamos a intentar explicar los dos lados. Primero, por qué funciona tan bien o qué tipo de blockchain ofrece Celo para esto. Y por si a alguien le interesa también a nivel desarrollador o formar parte de la red, incluso con un nodo, vamos a explicar un poquito cómo funciona esto. Entonces, la arquitectura de la blockchain de Celo se llama una arquitectura de 3 capas, y esto es porque existen, digamos, 3 capas de red, ¿no? 3 tipos de red. Por una parte está el núcleo, que son los validadores. Como sabemos, en Proof of Stake los validadores son un grupo de servidores que almacenan una cantidad de tokens que hacen que sean una garantía para que mantengan la red y mantengan las transacciones entre los diferentes nodos. Es decir, que es un poco el corazón de la blockchain. Y estos validadores a cambio reciben unas recompensas. Evidentemente, para ser validador, sobre todo en una red en una blockchain como Celo, hacen falta unas características, unas garantías muy, muy potentes, tanto en el capital que hay que aportar como en las características tecnológicas que deben de tener esos servidores. Si evidentemente esos servidores, un nodo validador no debe caerse, debe de estar siempre funcionando y debe tener una potencia suficiente como para atender todas las peticiones de la red. Entonces, hay un grupo de validadores, rondan los 100 y pico validadores, que tienen unas exigencias bastante potentes y que consiguen tener una velocidad muy, muy rápida. Como podemos ver ahora mismo, están realizando transacciones de un bloque cada 5 segundos, y digamos que ese es el motor de la blockchain. Pero no son los únicos que hacen este trabajo. Existe otra capa por encima de esa que se llaman los nodos completos o full nodes, que se encargan de, digamos, de aligerar el trabajo de los validadores. ¿Cómo realizan esto? Pues simplemente lo que hacen se encargan de transmitir la información de los validadores a los clientes ligeros y viceversa. Son unos intermediarios, no son validadores, es decir, no escriben los bloques en la blockchain, pero lo que hacen es transmitir la información de unos a otros. Con esto conseguimos que primero la red sea mucho más descentralizada, se está delegando en un sistema distribuido de computación, se está delegando en otros nodos, y esto también le da una escalabilidad muy potente. Es decir, si hay 100 y pico validadores, pues ya tenemos más de 1000 y pico full nodes trabajando ahora mismo con diferentes funciones, es decir, con diferentes objetivos. Muchas veces son proyectos que están desarrollando dApps en Celo y que simplemente tienen su nodo directamente conectado con su dApp. Esto nos da una escalabilidad enorme, es decir, si el día de mañana la red tiene que crecer en transacciones, los full nodes pueden aligerar muchísimo la carga de los validadores. Y está previsto incluso que cuando aumenta esa escalabilidad, estos full nodes pueden recibir incentivos de alguna forma para que tengan una motivación los usuarios para crear estos nodos y para incrementarlos y para sostener la red. Entonces, esto es una idea de una escalabilidad potencial que puede tener la blockchain. Y en último caso están los clientes ligeros, que es una especie de nodo ligero, y aquí ya estamos hablando de una escalabilidad que puede ser de miles de millones, es decir, cualquier móvil se puede convertir en un cliente ligero.
Ese cliente ligero, digamos que es un nodo ultra ligero que se conecta con los full nodes, que a su vez se conectan con los validadores, ¿no? Y por eso se llama arquitectura de 3 capas, que es algo muy particular de Celo. Bien, dentro de este sistema de cliente ligero, este protocolo de cliente ligero de los móviles, existe una tecnología que se anunció en el Celo Connect que se llama Plumo, que comento aquí muy brevemente, pero es simplemente un protocolo criptográfico que se llama prueba de conocimiento cero, con lo cual esto implica que ese cliente ligero no tiene que descargar una cantidad de datos muy grandes para tener una garantía de que está realizando una transacción segura con la blockchain. Con esto lo que conseguimos es una velocidad de transacciones muy, muy rápida, es decir, y una escalabilidad enorme en la que millones de clientes ligeros, es decir, de móviles, se podrían conectar a la red. Y actualmente el objetivo de Plumo es ser, como vemos en la pantalla, casi 2 millones de veces más rápido que Ethereum con este sistema. En el Celo Connect pudimos ver alguna prueba, algún testeo, y la velocidad es prácticamente instantánea con este sistema. Bueno, el objetivo finalmente es que, aparte de monederos, tengamos un sistema de dApps que vamos a comentar ahora, es decir, tengamos un conjunto de aplicaciones descentralizadas que podamos utilizar en nuestro teléfono móvil, tanto aquí como en cualquier parte del mundo, repito, con cualquier tipo de teléfono, y que cualquier persona con más o menos capital, con sus recursos, pueda acceder a un grupo de herramientas, digamos, de herramientas de DeFi, de inversiones, de realizar pagos, o incluso de crear ellos una app y crear algún tipo de proyecto. Bien. Vale, vamos con un poco de retardo las slides, por eso tengo que esperar un poquito. Y otra característica de este sistema que está creando Celo, muy relacionado con el sistema de pagos, es el Fireblocks, que anunció también en el Celo Connect y que los que asistimos pudimos probarlo in situ. ¿Y qué es esto de Fireblocks? Fireblocks es una plataforma que se ha asociado recientemente con Celo y que lo que le proporciona es una interfaz muy usable y muy eficaz para crear un sistema de pagos muy parecido a las pasarelas de pagos que conocemos hoy en día en el mundo del comercio online. Evidentemente, esto ya funcionando contra la blockchain, lo que conseguiríamos sería desplegar una pasarela de pagos muy, muy eficiente y que estaría trabajando directamente en modo cripto, que como vemos tienen estas características, que es open source, se puede utilizar con diferentes wallets, no tiene que ser con una wallet determinada, y es muy, muy usable. La pudimos ver en el Celo Connect y la verdad es que fue muy sorprendente cómo podías realizar un pago fácilmente en una pantalla de un ordenador, poder comprar un producto, pues diferentes productos que teníamos en el Celo Connect, como tazas, como algún merchandise, y cómo podíamos simplemente escaneando un código QR en una pantalla, en menos de 3 segundos aparecía el pago ejecutado en el ordenador, ¿no? Y ya realizábamos el pago directamente con Valora. Lo más interesante de esto, o una de las cosas más interesantes también, que muchas veces estamos en el mundo cripto y no percibimos de que estamos intentando trascender del usuario que ya está, digamos, familiarizado con todos los sistemas que tenemos en las criptomonedas, ¿no? Como las wallets. Entonces, la idea de este sistema es que no solamente los usuarios cripto más experimentados puedan utilizarlo, sino que demos la posibilidad de que, por ejemplo, un comerciante pueda implementar este sistema y finalmente esa persona que no quiere a lo mejor saber nada de criptos, no tiene ninguna familiaridad, ni tiene tiempo o no, simplemente no quiere aprenderlo porque lo único que quiere es un sistema de pagos para su negocio, pues que pueda recibir finalmente el pago en fiat. Y para eso es crucial que haya una pasarela final, que es lo que nos permite crear Fireblocks, que directamente le realice un pago a esa persona en fiat, si esa persona lo elige así. Bien. Entonces, siguiendo con este
con esta estrategia de crear un sistema de pagos y conectar el mundo cripto con el mundo fiat, que es quizás lo que nos falta para crear también una escalabilidad mayor y una adopción que siempre estamos buscando en el mundo cripto más multitudinaria. Y muchas veces estamos pensando en el mundo cripto que la adopción va a venir porque todo el mundo va a acabar dejando el fiat o fijándose más en las cripto y va a trabajar en modo cripto todo el tiempo. La idea es un poco más compleja para Celo y de lo que se trata es un poco de conectar los dos mundos y que trabajemos en un ecosistema donde fiat y cripto estén trabajando juntas. Entendemos que la adopción, si se va a dar, se puede dar de diferentes modos, pero desde luego va a ir desplegándose a diferentes ritmos también. No va a haber un cambio drástico, sino que muchas economías, muchas personas van a querer seguir trabajando en fiat. No por eso no tienen por qué dejar de disfrutar de todas las herramientas que podemos ofrecer en el mundo cripto y que también nos va a hacer a nosotros crecer, ¿no? Entonces, digamos que muchas veces la idea de Celo es darle una solución a las personas y que esa persona tenga una solución real. Y a lo mejor esa persona, en las circunstancias en las que se encuentra, lo que necesita es poder acceder a un sistema de pagos. Esto yo lo he vivido personalmente viajando en zonas de países que no están tan desarrollados en Europa, donde había negocios donde querías pagar directamente con una tarjeta, con una Visa, y esa persona no podía tener acceso a ese sistema de pagos. Simplemente porque ese 3%, ese 5% de comisiones que le cobraba el sistema bancario era el margen que tenía esa persona para sacar beneficios, para comer. Entonces, a veces no nos damos cuenta de que si a esa persona le podemos facilitar un sistema de pagos muchísimo más económico y muchísimo más sencillo, que esté en una zona remota a lo mejor del mundo y que no pueda acceder a un sistema bancario, pero que con su identidad digital a través del móvil sí que pueda tener acceso a un sistema de pagos, le estamos a lo mejor dando una solución tremenda para que esa persona crezca y simplemente para que pueda desarrollar su negocio y pueda seguir creciendo, ¿no? Entonces, para salvar esta última milla que hablamos en el mundo cripto, en el Celo Connect también se anunció el Fiat Connect, que es, digamos que una API que está desarrollando Celo Labs, que es simplemente una especificación de código para todos los desarrolladores, y la idea es que todos los desarrolladores que están creando ahora mismo pasarelas cripto fiat con diferentes lenguajes de programación, diferentes estrategias, utilicen un consenso y utilicen un formato común. Esto lo que nos va a permitir es crear un estándar que va a ser mucho más eficiente para que todos se conecten a la misma red y se entiendan mucho mejor todas las aplicaciones. Entonces, Celo ya pone a disposición de todos los desarrolladores esta API para que puedan directamente crear esta pasarela, y al mismo tiempo ha creado una campaña que se llama Connect the World, que es una campaña de financiación a nivel global donde ofrece unos $50.000 al primer proveedor de pasarela cripto fiat en un país donde no lo haya, y una cobertura total de $100.000 para desplegar esa herramienta. Entonces, el objetivo es que a lo largo de este próximo año tengamos más de 100 países donde se esté desplegando una pasarela cripto fiat y donde finalmente este sistema de pagos que está desarrollando Celo alcance a todas las personas que ya quieran trabajar en fiat o que quieran salvar esta última milla que estamos hablando. Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen de cómo está esta campaña que se llama Connect the World, es decir, Fiat Connect es la API que está desarrollando Celo, que pone a disposición de los desarrolladores, y Connect the World se trata de esta campaña a nivel global donde está financiando al primer desarrollador que cree esta pasarela cripto fiat en algún país por primera vez. En el último Cuneco, bueno, el del mes pasado, que ya ha habido un Cuneco estos días, para quien no lo sepa, es una congregación online que tiene toda la comunidad de Celo para ponernos todos al día de las últimas novedades en la organización, en los diferentes proyectos, plataformas que se están integrando, que se están desarrollando en la red. ¿De acuerdo? Entonces estáis todos también invitados a
asistir al CUNECO, que es abierto a todo el mundo que se quiera informar, y desde la comunidad de Celo Español, por ejemplo, solemos hacer resúmenes y explicarle un poco a la gente todas estas actualizaciones a lo largo de los meses. Entonces, la última, digamos, actualización que nos han dado en el CUNECO sobre el Connect the World es un poco como vemos en este mapa, el despliegue que tenemos, pues hasta que comenzó la campaña teníamos 30 países donde ya estaba prácticamente desplegado esa pasarela cripto fiat. La mayoría de los países estaban en Sudamérica y en África, que son dos continentes donde realmente se están desplegando muy rápido estas pasarelas, muchas veces porque a veces la propia necesidad hace que esos países no esperen por nadie y rápidamente estén creando soluciones para integrar problemas. ¿No? Por ejemplo, vemos el caso de países en Sudamérica, incluso y también en África, con una hiperinflación tremenda, como Argentina, Venezuela, todos conocemos los problemas que tiene mucha gente en esos países, con esa hiperinflación que hace que la gente pierda riqueza casi. O esa pasarela criptofía puede ser una forma de salvaguardar esa riqueza y que no esté en manos de una moneda que está sufriendo una inflación muy grande, ¿no? Es decir, rápidamente podemos convertir en otro tipo de divisa cripto la moneda local, resguardarla y volverla a convertir en fiat cuando la necesitemos para realizar algún pago o lo que sea, ¿no? Entonces, la idea es ser ambiciosos y que todos los países se vayan integrando en este tipo de pasarelas y que todos estos países entre ellos puedan interaccionar en modo cripto e intercambiar divisas y finalmente cada uno de ellos tenga una pasarela fiat. ¿De acuerdo? Como vemos en el mapa, bueno, hay una serie de peticiones, tenemos más o menos 28 países intentando, o digamos que 28 plataformas intentándose desarrollar en el mundo, 14 ya están casi en marcha y de ellas unas pocas están a punto de conseguirlo. Actualmente no hay ninguna, al margen de las 30 que ya teníamos, que lo haya conseguido, pero bueno, tenemos datos muy alentadores de que poco a poco se van a ir integrando una detrás de otra. Si nos fijamos, por ejemplo, en el mapa de Europa, ahí sí que hay algunos países de Europa, Centro Europa, Norte Europa, que ya lo están implementando. En el caso de España, Portugal, por ejemplo, todavía no hemos encontrado a nadie. Y bueno, desde aquí es también un poco un aviso a navegantes si hay desarrolladores o emprendedores o alguien que esté interesado en desarrollar esta solución y buscar una financiación de Celo para implementarlo, puede contactar con nosotros a través de la comunidad de Celo, con la comunidad de Celo Español, los podemos orientar de cuáles son los trámites que tienen que realizar. Y bueno, y animamos, de verdad, en España sabemos que hay un montón de desarrolladores. Es un poco una preocupación también que tengo, bueno, quizás los ambassadors de España, yo y Sami, de integrar a desarrolladores también de España. En Sudamérica, por ejemplo, en la comunidad de Celo en español, hay un montón de desarrollos, un montón de emprendedores dando ahora mismo soluciones y echamos un poco de menos que en este lado no haya nadie o haya menos personas desarrollando este tipo de soluciones. Entonces, bueno, desde aquí un poquito un aviso a navegantes. Y bueno, Europa también tiene esas particularidades de que quizás también va un poco más por retraso. Estamos esperando un poco cuál va a ser finalmente la legislación de la Unión Europea con respecto a la MiCA y quizás la regulación sí que va a dar un impulso finalmente cuando se dé, seguramente para el próximo año, cuando se dé en Europa, para que todo este tipo de soluciones, cripto, fiat, etcétera, etcétera, se desarrollen más intensivamente en Europa, que es lo que esperamos, ¿no? Bueno, y finalmente nos vamos a un poco a hablar de Valora, que, como decía, me quería parar un poquito aquí. Evidentemente, cuando los que representamos a Celo hablamos de Celo, podemos estar horas contando soluciones, contando iniciativas, hay un montón de casos de uso interesantes. Pero bueno, en este caso nos tendremos que centrar un poco en las inquietudes que hubo cuando fuimos a Madrid y toda la cantidad de gente que estaba preguntando sobre Valora y quizás también hay que pensar que ese es el modo de entrar, ¿no? El modo de empezar a utilizar las herramientas de la red de Celo. Entonces, lo primero es explicar eso, que Celo no es una promesa de futuro, no es vamos a crear una herramienta que haga, no. Celo ya está utilizando herramientas.
y herramientas que podéis usar todos en vuestra vida real y que yo, por ejemplo, en España las estoy utilizando con otros miembros de la comunidad, que comentamos directamente en los grupos de Telegram, en las redes sociales. Entonces, la principal herramienta que utiliza Celo para todo esto que estamos hablando de la tecnología mobile es Valora, que es un monedero que nació con Celo, empezó como un proyecto de prueba y desarrollo de que realmente se podían realizar todo este tipo de soluciones en las aplicaciones móviles y acabó siendo un producto. Tuvo tanto éxito y su funcionamiento fue tan eficaz que acabó siendo un producto que ya está un poco diferenciado de la propia estructura de Celo, ¿no? Pero integrado totalmente, evidentemente. Entonces, ¿qué es Valora? Pues como explicamos, es un sistema para pagar a través del móvil, es un monedero móvil que podemos utilizar y que utiliza la red de Celo y todo su ecosistema, todos los escritos que tiene integrada la red. Entonces, esta herramienta está muy implicada con la Web3, se están desarrollando un montón de soluciones de la Web3 que ya están integradas y que se pueden cargar directamente desde la propia plataforma. Y bueno, y una de las características que tiene Valora es este tipo de rendimientos o recompensas que nos da el monedero por tener dinero directamente simplemente en nuestro monedero, ¿no? Es decir, existe una campaña que se llama el Super Share, que nos da un tipo de recompensas anuales, un APR actualmente es del 12%, ¿de acuerdo? Y como nos dice esta campaña, simplemente lo que propone esta campaña es que todo el mundo pruebe, experimente, acceda a estas herramientas. Es una forma de integrar a gente que a lo mejor es la primera vez que prueba este tipo de herramientas y que empieza a conocer qué tipo de facilidades puede tener a través de la Web3 y de las dApps y de las criptomonedas, ¿no? Entonces, actualmente el Superchain nos ofrece unas recompensas anuales de un 12%, como he dicho, se cobran semanalmente. Cada martes normalmente en la comunidad, por ejemplo, de Celo Español, solemos avisar, explicar a la gente que empieza por primera vez cómo puede reclamarlas, ¿de acuerdo? Y cuáles son las condiciones, que os resumo un poquito aquí abajo, porque siempre la gente es, bueno, en esta charla que comentamos hubo un montón de preguntas acerca de esto y directamente la idea es que podamos guardar una cantidad máxima de 1.000 Celo dólares, 1.000 Celo euros o 6.000 Celo reales y cobrar una recompensa, un 12% por tener estas cantidades. Bien, hay una cantidad máxima, como podemos ver ahí. Es decir, podemos tener hasta un máximo de 1.000 dólares de rendimiento, ¿de acuerdo? Y no son acumulables, no podemos tener 1.000 dólares, 1.000 euros, 6.000 ceros reales. ¿De acuerdo? Si tenemos un poco de todos, pues será lo que hace la herramienta es hacer un promedio entre las tres y darnos las recompensas en la moneda en la que mayor cantidad tengamos. Es decir, si lo que más tenemos es Celo euros, nos va a devolver la recompensa en Celo euros. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea de todo esto? Pues como vemos, la idea es crear una concienciación global en la que todos nos hagamos cargo de que podemos tener dinero almacenado en nuestro monedero y que tengamos un rendimiento solo por tenerlo. Esto no es una herramienta DeFi, no tiene los riesgos de una herramienta DeFi, no es un staking, es decir, es simplemente una recompensa por tener nuestro dinero almacenado ahí. No tenemos que hacer nada más que eso, con lo cual tiene mucha más seguridad que otras inversiones DeFi, que puede tener otro tipo de riesgos, aunque otro tipo de recompensas, también es cierto. Y la idea es integrar a todo el mundo o la máxima cantidad de personas posibles en este tipo de herramientas, y es ese uno de los motivos por los que tiene un máximo. Es decir, la idea no es que venga aquí una ballena o alguien con mucho dinero y se coma todas las recompensas de la red, sino que todo el mundo tenga derecho a tener un poquito de esa recompensa y dentro de sus posibilidades. Por eso hay un máximo, porque la idea es buscar no la mayor cantidad de dinero integrado en la red del monedero, sino la mayor cantidad de personas que tengan integrado dinero. Esa es un poco la idea. La adopción masiva, sobre todo en zonas donde la gente no ha tenido acceso a este tipo de recursos y que empiece a tener una educación financiera a través de estas herramientas. Es decir,
Ya tenemos un monedero, sabemos que podemos utilizarlo para realizar pagos entre personas, puedo tener un negocio y empezar a cobrarle a otras personas con ese monedero, y también puedo tener mi pequeño banco dentro de ese monedero que me empieza a dar unos rendimientos, mis pequeñas inversiones que me pueden dar un rendimiento. Cuando tenga a lo mejor acumulado una cantidad mayor, puedo a lo mejor ya empezar a probar otras herramientas como el staking, la DeFi, otras dApps que tengo integradas dentro de la plataforma. ¿De acuerdo? Bien, entonces este es un pequeño resumen de Superchain, pero bueno, repito, si no le queda claro a todos los que escuchéis esta explicación, porque evidentemente una cosa es explicarlo así, yo narrarlo, pero otra cosa son todas estas pequeñas preguntas que puede tener alguien como, bueno, ¿y es cuánto es de seguro? Que es una de las posibles preguntas. Bueno, pues tan seguro como que tú puedas tener seguridad en que nadie pueda entrar en tu móvil, evidentemente, que eso ya sabemos que hoy en día los móviles tienen unos sistemas de seguridad bastante potentes, el propio monedero tiene una clave, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si pierdo mi teléfono móvil, me quedo sin el dinero? El teléfono móvil, como decimos, está trabajando con una wallet detrás. Todos los que tenemos conocimientos un poquito de cripto sabemos que las wallets tienen una frase semilla, que es lo primero que te aparece cuando instalas la dApp. Tú puedes guardar tu frase semilla y si pierdes tu móvil o cambias de móvil, simplemente tienes que introducir en el nuevo móvil tu frase semilla y va a vincular esa wallet que tenías a ese nuevo número de teléfono móvil y van a aparecer todos tus fondos. Es decir, que tenemos una seguridad muy grande. De hecho, personalmente os digo que estas semanas yo he perdido el teléfono y evidentemente ha sido un rollo porque ahora tienes la banca móvil en el teléfono y claro, lo pierdes, tienes que bloquear todas las cuentas del banco y tienes que volver a solicitar en el banco unas tarjetas y que te activen todo. Y os puedo decir que lo más sencillo de recuperar fue Valora, que simplemente en cuanto conseguí un nuevo teléfono, lo que hice fue meter la frase semilla y tenía mis fondos. Es decir, que aún estoy esperando ahora porque me activen las cuentas bancarias, pero curiosamente lo primero que recuperé de una forma muy sencilla fue Valora, simplemente teniendo la precaución de guardar la frase semilla. De todas formas, este tipo de sugerencias, este tipo de educación para todos los que nunca han utilizado un monedero y quieren probarlo por primera vez, que esta es un poco la idea también, que es una herramienta muy usable, que es muy fácil. Si habéis enviado alguna vez con aplicaciones móviles dinero, pues es muy sencillo, pues que simplemente pueden conectar con la comunidad. En la comunidad hay un montón de personas dispuestas a ayudar, con un montón de experiencia, porque ya nos ha pasado a todos de todo, y es lo bueno que tienen las comunidades también, que todos compartimos experiencias y por muy extraño que sea el problema que tengamos, seguramente va a haber alguien que le pasó algo similar y entonces podemos guiar y ayudar a todos los que les interese probarlo. Así que os animo desde aquí a entrar en las comunidades de Celo. Al final de la presentación ya os explicaré un poco cómo. Y bueno, vamos a continuar y entonces explicamos un poquito por encima en qué consisten estas dApps. Que como decimos, siguiendo con Valora, aparte de tener estos rendimientos del Superchain y de poder enviar dinero, en este último periodo, Valora ha desplegado todo un sistema de dApps que ha integrado, que ha vinculado a su monedero. Con esto tengo primero una garantía de que Celo nos está avalando todas estas dApps. Evidentemente siempre hay unas inquietudes, unas preocupaciones por cómo conecto mi monedero a una Web3, qué tipo de Web3, hay un montón de proyectos que salen y muchas veces no nos dan fiabilidad. Entonces, por una parte, lo que me garantiza Valora es que, evidentemente, si Celo a través de Valora está garantizando que tenemos una dApp dentro de nuestro ecosistema, nos está dando ya un primer aval de seguridad, ¿de acuerdo? Es una buena forma también de empezar a experimentar. Mucha gente quiere empezar a experimentar con la DeFi, por ejemplo, y quiere empezar a probar a dejar inversiones con rendimiento y no sabe por dónde empezar. Y claro, si empiezas a explorar, a buscar en Google, no va a ser una buena idea coger lo primero que te aparece, porque puede haber un montón evidentemente, de gente con malas pretensiones. Entonces, aquí lo primero que estamos desplegando es una puerta para poder acceder a todas estas dApps. Las dApps tienen diferentes tipos de uso, que es otra cosa también que quiero animar a todos los posibles usuarios. No solamente se utiliza para hacer inversiones, sino que si hay herramientas de todo tipo,
que podemos probar. Por ejemplo, aquí estáis viendo en la pantalla Fly Wallet, que es una plataforma para contratar vuelos a través de la Web3 en Celo. Y podemos pagar directamente con Celo dólar o Celo euros. ¿De acuerdo? Es decir, con mi monedero Valora directamente puedo contratar un vuelo y utilizarlo sin tener que utilizar la banca tradicional, ni una tarjeta, ni nada. Luego, también tenemos un par de herramientas que me permiten crear tarjetas regalo, como Vidali, que yo personalmente utilizo un montón en España y que podéis probar. Y lo que me permite Vidali básicamente ahora mismo es que yo utilice mis criptos sin tener que convertirlas a fiat y puedo pagar, por ejemplo, en Amazon o en diferentes tiendas online de deportes, de música, etcétera, etcétera. Hay un montón de marcas en las que puedo pagar directamente introduciendo esa tarjeta regalo. Es decir, la aplicación me permite, con un saldo que tenga en criptos, convertirlo en una tarjeta regalo. Esa tarjeta regalo se la puedo enviar a alguien, se la puede enviar a alguien por mensajería, por correo, como yo quiera, y cualquier persona que la reciba simplemente con ese código puede empezar a consumir. ¿De acuerdo? También funciona en alguna cadena de supermercados. Entonces, al final, yo estoy yendo al supermercado, hago una compra, miro cuánto tengo que pagar, cojo mi teléfono móvil, cojo Valora, entro en Vidali y digo, vale, son 40 euros. Creo una tarjeta regalo. En unos pocos segundos tengo mi tarjeta regalo en el móvil. Voy al cajero del supermercado, con el código de barras que aparece, me leen el lector de tarjetas del cajero del supermercado y pago directamente. Todo súper rápido y súper eficaz. O sea que vemos que esta adopción que muchas veces pensamos que va a llegar, no sabemos cuándo, en realidad ya está aquí. Simplemente tenemos que empezar a conocer las herramientas y acceder a ellas, pero es que hay un montón de gente que ya está utilizándolas en un montón de países. Y en España, concretamente, están empezando a aparecer un montón de sistemas para pagar en diferentes establecimientos muy interesantes. Así que es otro ánimo que os doy. Y luego hay otro tipo de herramientas como Celo Tracker, que nos permite, por ejemplo, ver el balance de todos los activos que tenemos en nuestra cartera. Y otro tipo de plataformas donde los desarrolladores los tenemos en la comunidad de Celo Español, porque son gente española o de Sudamérica que está creando dApps. Es decir, que encima tenemos el lujo de poder contratar directamente. En el caso de Celo Tracker tenemos a Gonza, que está en la comunidad español, o tenemos a Gabriela con Bloins, que es un sistema de préstamos que se está creando ahora mismo en México, pero que seguramente va a empezar a crecer. Y seguramente estamos esperando ya la integración de EtiHub para poder ya invertir en nuestros agricultores y empezar a comprar café directamente con Valora. Es decir, que para todos los usuarios que entran a través de EtiHub, para que vayáis conociendo qué plataformas tenemos ya para acceder a EtiHub y en poder invertir directamente con ellos. Y estamos muy contentos y muy ansiosos de ver ya esa dApp desplegada y poder empezar a todos a probarla y a ver cómo funciona. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es un poco un resumen de Valora y de todas las herramientas que están saliendo. Y es una buena forma de acceder a Celo. Otra cosa que podéis hacer directamente en Valora es comprar Celo, comprar criptoactivos, comprarlos y venderlos sin tener que acceder a ningún exchange y crear un usuario, hacer algo muy complicado, nada más que utilizarlo desde el móvil. Y con cualquier tipo de saldo. Es decir, no necesitamos tener una cantidad de dinero enorme. Se puede empezar a trabajar con unos pocos dólares, unos pocos euros. Recordamos que estamos hablando de una inclusión financiera para todos. Hay en el mundo todo tipo de economías y todo tipo de personas con todo tipo de necesidades. Entonces hay personas que con unos pocos dólares, quizás en el país en el que viven, esos pocos dólares son mucho. ¿De acuerdo? Con lo cual, es también una forma de experimentar, de empezar a probar criptos, cómo funciona todo este mundo, sin tener que empezar a gastar una cantidad de dinero hasta que tengamos confianza y podamos a lo mejor ya empezar a crecer un poquito. ¿De acuerdo? Bueno, a ver si me carga. Bien. Hablando de todo el sistema de pagos de Celo, todo esto que hemos hablado de los monederos digitales, de cómo pagar en estables, tenemos que pararnos un poquito en hablar en este ecosistema de estables y por qué son tan importantes en Celo, ¿no?
Entonces, como podemos leer ahí, como estamos explicando durante toda esta presentación, es un propósito general de Celo crear un sistema de pagos en monedas estables. Por todo esto que estamos diciendo, estamos pensando en la inclusión financiera, en crear herramientas de sistemas de pagos, en bancarizar a las personas. Entonces no podemos tener a esas personas sometidas a criptoactivos muy volátiles, pues como estamos viendo hoy en día en el mercado, la volatilidad de los criptoactivos es enorme. Muchas veces nos dan unos márgenes de crecimiento, de beneficios muy grandes o no, pero de lo que se trata aquí también es de dar estabilidad económica. ¿De acuerdo? Mucha gente lo que quiere es utilizar una bancarización y una especie de un conjunto de servicios financieros para poder crecer en sus negocios o sus emprendimientos. Entonces, para eso es crucial el ecosistema de estables de Celo. Me tengo que parar un poco porque últimamente parece que hay un poco de desconfianza en el mundo cripto en cuanto a las estables, pues evidentemente por todos los sucesos que han habido durante todos estos meses. Y entonces vamos a explicar un poquito cómo funciona el sistema de estables de Celo, ¿no? Bueno, como hemos explicado, es un sistema estándar, ¿de acuerdo? El gas es pagable en diferentes monedas, no nos tenemos que preocupar de tener celos o tener otro tipo de criptoactivos. Si tenemos Celo euros, podemos pagar las comisiones en Celo euros. Los fees o las comisiones que hacemos por una transacción son, como vemos, de menos de un céntimo de dólar. Son realmente muy económicas. Y ese tipo de comisiones nos da igual que sea para unos pocos dólares o para muchos miles. Es decir, da igual la cantidad de dinero que movamos en nuestra transacción, siempre son esas comisiones. ¿De acuerdo? Y otra característica es que este ecosistema de estables, que ahora está formado por estas tres estables que vemos aquí, que son el Celo dólar, el Celo euro y el Celo real, son las primeras de las que se creen que van a ser un conjunto mucho más amplio. ¿De acuerdo? La idea, evidentemente, como es desarrollar todo tipo de economías emergentes en diferentes países, va a ser que la propia comunidad vaya creando, haciendo propuestas para que se vayan desarrollando otro tipo de estables locales, hasta tener un ecosistema de estables que le vamos a llamar, es decir, de estables de monedas locales que puedan intercambiarse con otras monedas más globales, como puede ser el Celo dólar o el Celo euro, ¿de acuerdo? Y que podamos intercambiar estas monedas sin depender de las fronteras de cada país, con las soluciones que eso conlleva para muchos países que a lo mejor tienen un cuello de botella para mover esos criptoactivos, ¿no? Como muchos casos de uso que estamos viendo, sobre todo en economías emergentes de África, Sudamérica, etcétera, etcétera. Bien, entonces tenemos que hablar un poquito del mecanismo de estabilidad, siendo un poco concisos, ¿de acuerdo? El mecanismo de estabilidad de Celo tiene unas particularidades también. Celo utiliza un sistema de doble moneda para ello, es decir, por una parte tiene 3 monedas estables, como decimos, mañana serán muchas más, que tienen lo que se llama un supply elástico, es decir, la cantidad de estas monedas va a depender de la escalabilidad de todo el sistema. Cuantas más monedas se utilicen de un tipo, más se necesiten, pues más monedas se van a producir. Por otra parte, siempre van contra el Celo, que es el token de gobernanza de la red, que sí que tiene un supply definido o finito, ¿no? ¿Esto qué nos conlleva? Pues a este sistema que es el sistema de estabilidad que nos proporciona Celo, que funciona de este modo y que se llama Mento. Mento lo que hace es crear un sistema de estabilidad para que esas estables sigan la paridad de su moneda, que es lo que se llama el PEG. Por ejemplo, el Celo dólar tiene que llevar una paridad casi exacta con el dólar, ¿de acuerdo? Siempre con leves distorsiones. Y lo mismo con el euro y lo mismo con el real. Todo esto se consigue mediante una reserva que está almacenada en Celo y mediante un sistema de arbitraje, por el cual cuando la paridad se distorsiona de alguna forma, hay un grupo de agentes que se llaman los arbitrajistas que crean un sistema de trade, de comercio, en el cual ellos siempre pueden comprar esa moneda a la paridad, es decir, si por ejemplo en algún caso el Celo dólar
está por debajo del dólar, esos arbitrajistas van a poder comprar siempre el celo dólar a la paridad a la reserva de celo, intercambiándolo por celo, es decir, ellos le proporcionan a la reserva celo y van a obtener el celo dólar a la paridad y lo van a poder vender en otro mercado al precio que está. Y si está por debajo, pues van a tener un margen. Es decir, que van a ser un poco los que vayan por medio del trading o comerciando en diferentes plataformas, vayan ajustando el precio. Y lo mismo si está por encima. Si está por encima, van a poder venderle a la reserva de celo ese celo dólar que está por encima, obteniendo a su vez celo y poniendo ese celo en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma en la que se va regulando el precio y se va estabilizando. Entonces, por una parte, ese es el sistema de arbitraje o algorítmico, se llama así porque es un sistema de señoraje en el que un smart contract, es decir, un algoritmo, está regulando ese tipo de estabilidad, ¿no? Y está creando esta solución para que la moneda sea siempre estable. Bien, todos sabemos que esto con las alteraciones del mercado puede distorsionarse un poco y en algún momento puede haber una demanda, una oferta muy grande de una moneda que la distorsione y la desvaríe de su precio. Y hemos visto casos en el pasado en el que, por ejemplo, la moneda caía mucho de su precio. Para lo cual tiene que haber también una reserva de activos, que es la otra parte que tiene Celo, que es una reserva de criptoactivos que van a hacer de cobertura en el caso de que la estabilidad de la moneda queda muy comprometida y el sistema arbitrajista no sea capaz de corregirlo. Es decir, cuando los agentes del mercado no están comprando, vendiendo suficientes monedas para que haya una estabilidad, puede actuar la reserva de celo y cubrir todos esos celo dólares que a lo mejor la gente los quiere intercambiar en ese momento. ¿De acuerdo? Para eso tiene que haber una reserva sobrecolateralizada. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo podemos ver en esta página web que es Celo Reserve, ¿de acuerdo? Donde se ve la sobrecolateración de la reserva de celo. Es decir, tiene que haber muchos más activos de los que tenga respaldado celo en las estables, para que esos criptoactivos, aunque el mercado fluctúe, haya suficiente cobertura para cubrirlos, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, la composición es muy diferente. Básicamente tenemos Celo, tenemos Bitcoin, Ethereum y tenemos una estable que es DAI. Y luego tenemos un porcentaje que son créditos de carbono, que es también una idea que tiene Celo de colateralizar con activos de reservas naturales, que voy a explicar dentro de un poco, ¿de acuerdo? Pero bueno, este es un poco el sistema que estamos utilizando, que se llama el modelo híbrido de criptocolateralización y señoraje, que hay que explicar que es a veces las estables de Celo se están asignando como estables algorítmicas. Algo que ahora crea un poco de incertidumbre, aunque no tiene por qué ser así. Las estables algorítmicas, si están diseñadas con una buena política económica, pueden ser muy fiables y muy estables, pero es que a mayores de eso, de ser una estable algorítmica, las estables de Celo están sobrecolaterizadas, lo cual quiere decir que hay un fondo siempre de cobertura. Va a haber un fondo que cubra siempre cuando se desvíe del precio de estabilidad de la moneda. Y bien, y esta es una de las últimas propuestas de gobernanza que se aprobó recientemente. Como comentaba antes, Celo es una red descentralizada con gobernanza. La comunidad tiene derecho a debatir y tiene derecho a un poco digamos, a crear políticas digamos, de aspectos que le estén un poco creando incertidumbre o que quiera enfocar, ¿no? En este caso, había un poco de preocupación de que la reserva sea suficientemente estable. Esto es una preocupación enorme en Celo, pues nos podemos imaginar que en un sistema que está intentando crear un sistema de pagos global con estables que funcionen, que encima tenemos una preocupación por la inclusión financiera y porque economías a veces muy precarias puedan tener un sistema de bancarización, pues evidentemente nosotros no nos podemos permitir nunca el lujo de que esas estables dejen de ser estables. No nos podemos permitir el lujo de que personas con pocos recursos que estén accediendo por primera vez a activos financieros o a herramientas financieras, de repente tengan un problema con eso. Entonces, como la comunidad estaba muy preocupada, ha habido recientemente un voto de gobernanza que se ha aprobado, por el cual, como podemos ver, la reserva DAI
se ha incrementado, que es la estable. De todas las criptomonedas es la estable que tiene la reserva, y se ha incrementado de un 5% a un 29%, casi 30%. Para eso se ha hecho una compra bastante grande de DAI. Esto lo que se pretende es darle más estabilidad al fondo y que no esté tan sometido a fluctuaciones del mercado. Actualmente se está debatiendo en la comunidad si el 30% es suficiente o deberíamos hacer una cobertura de 1 a 1, es decir, de tener una cobertura total en estables. Aunque, repito, hay una sobrecoleterización y se tiene casi 3 veces actualmente, aunque esta cifra varía. Hay casi 3 veces una reserva por los de criptoactivos por las estables que tiene el fondo. Bueno, y ya avanzando un poco más, y en esta idea del carbono negativo y qué está haciendo Celo a propósito de esto, como podemos ver, otra de las inquietudes de Celo es el medio ambiente, ¿de acuerdo? Y una de las ideas es que la red sea carbono negativo, ¿de acuerdo? Para eso está colaborando ya desde hace tiempo con Climate Collective, que es una plataforma que está integrando a diferentes miembros que están dando soluciones para el cambio climático, sobre todo orientadas a los créditos de carbono, regular un mercado de créditos de carbono más eficaz y que sea además un mercado que está creciendo mucho, y a crear otro tipo de reserva de activos, como plantar árboles, comprar recursos naturales de máxima calidad, que estén cuidando del medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Esto forma parte de un movimiento que creo que ya cada vez más gente le está sonando. Al principio era un poco, digamos, un concepto que estaban liderando unas pocas personas, pero estamos viendo ya cada vez más en el mundo cripto y ya fuera de él que hay un nuevo concepto que se llama el ReFi, que hace alusión a las finanzas regenerativas, ¿no? Que es una idea que está liderando Celo, pero con la idea de que se integre la mayor parte de plataformas de redes posibles. La idea de Celo, cuando habla muchas veces de crear un sistema que ayude a las personas, cambiar realmente, dar soluciones para cambiar aspectos del mundo que puedan mejorar la vida de las personas, no está pensando en hacerlo ellos, en hacerlo nosotros solos. Sería un poco también perder un poco la perspectiva, ¿no? Estamos hablando de herramientas que tienen que ser muy globales y a veces se trata de liderar o de crear una inercia y que otras redes, plataformas, empresas, instituciones se vayan sumando. A veces es un poco empezar a girar la rueda para que cada vez más gente se una a esa rueda y cada vez se haga más grande, ¿no? Y dentro de este concepto están las finanzas regenerativas, que es esta idea que está surgiendo y que se está transformando muy rápidamente de crear una serie de conciencia de que los activos naturales pueden ser un respaldo de capital. Y esto se basa también un poco en la idea de que muchas veces cuando estamos hablando de economía, contabilidad financiera, los países están calculando su PIB, nunca se están teniendo en cuenta los recursos naturales como un activo financiero. Y es un problema no de las cripto, yo creo que es un debate de la economía desde hace muchísimos años, de cómo no se están teniendo en cuenta si los activos naturales de un país o de una región o del planeta están creciendo o están disminuyendo. Cuando tú estás contabilizando si el PIB de un país está subiendo, a lo mejor ese PIB está subiendo porque estás deforestando todo el país o porque estás agotando sus recursos pesqueros. Y aún así, su contabilidad financiera nos daría unas expectativas económicas muy prometedoras. Entonces, de lo que se trata aquí es de empezar a pensar que las reservas naturales del mundo son quizás la esencia del capital. Detrás del capital, en realidad, siempre hay un recurso natural. ¿De acuerdo? Entonces, de lo que pretende hacer Celo es, digamos que, estandarizar la idea de que el capital natural debería estar respaldado, o digamos que los activos financieros deberían estar respaldados en activos naturales. ¿Con eso qué conseguiríamos? Bueno, pues es un poco la idea de que cuando, por ejemplo, las monedas estaban respaldadas en el oro, todo el mundo intentaba conservar y acumular oro. Es decir,
el activo que está respaldando a una moneda normalmente crea una conciencia colectiva de que es un activo valioso y todo el mundo quiere acumularlo o protegerlo. ¿De acuerdo? Entonces, si seguimos con esa filosofía y pensamos que los activos naturales pueden ser la reserva de un capital, va a ocurrir lo mismo. Vamos a intentar protegerlos, conservarlos y acumularlos de alguna forma. Entonces, esa es un poco la idea del ReFi. Y el ReFi tiene muchas vertientes, es decir, no es una idea fija, es una idea que está evolucionando. No se trata solamente de conservar a veces trozos de selva virgen o ríos que estén en muy buenas condiciones, sino de pensar en qué partes de la agricultura están cuidando del medio ambiente, qué desarrollos de personas, de humanos, están protegiendo la forestación o cuidando de alguna forma nuestro medio. ¿De acuerdo? Como podéis intuir, ahí tiene un papel muy grande T-Hub, que con eso voy a concluir, pero bueno, dejadme antes que explique un par de cositas más, pero bueno, es un poco la idea general de hacia dónde va estas finanzas regenerativas de las que estamos hablando. Y bueno, comento ahí brevemente otras plataformas que tiene Celo, como la Alianza para la Prosperidad, que esto también es otra plataforma orientada a crear un sistema que propicie la inclusión financiera para todo el mundo, donde, como podemos ver, hay plataformas muy grandes, empresas, Deutsche Telekom, Opera, etcétera, etcétera, y están creando entre todos un ecosistema para servir a las comunidades. Esta alianza tiene una serie de fondos de ayuda, unos grants a los que pueden acceder ciertos proyectos de ciertas comunidades. De acuerdo, y bueno, quería comentarlo un poco brevemente para que empecemos a pensar también en todas estas herramientas y en personas que quieran aportar algún tipo de solución que puedan acceder a este tipo de fondos y se puedan, digamos que, alinear con todos los propósitos que tiene Celo. El DeFi for the People es otra iniciativa de Celo, donde estamos hablando otra vez de la inclusión financiera y como vemos hay una serie de fondos que se están asignando a diferentes subvenciones, incentivos, iniciativas y algunas de ellas se están realizando con instituciones, ¿de acuerdo? Y otras están realizando por medio de proyectos un poquito más locales. De acuerdo, pero DeFi for the People, digamos que es otra referencia de Celo, es otra inercia que está creando con diferentes agentes para llevar esta economía inclusiva, a esta bancarización a personas que no tienen acceso a ella en economías emergentes. Entonces, dentro de este sistema de ayudar a las personas, no podemos dejar de hablar de Impact Market y de su concepto de UBI o de ingreso básico universal, donde se cree que se intenta promover la idea de que todas las personas deberían de tener como mínimo derecho a una renta mínima que les permitiera sustentarse para poder simplemente crecer o poder prosperar. Es decir, es que muchas veces el problema de la gente es que no puede conseguir salir del umbral de la pobreza y de preocuparse el día a día por comer. Entonces, de lo que se trata de Impact Market, que es un grupo de personas increíbles con los que tuvimos unos space en la comunidad y con los que estamos muy en contacto, es de buscar la urgencia, las personas que están más en el umbral de la pobreza y actuar directamente. Esto lo están haciendo con plataformas como Valora, que las utilizan muchas veces para enviar rápidamente a la zona local donde se necesitan los fondos y colaborando con diferentes ONGs. Y de lo que se trata es de eso, de crear una renta básica de subsistencia. Estamos hablando de personas que están realmente en un apuro económico muy grande, que a lo mejor tienen hijos que no pueden escolarizarse porque necesitan trabajar para comer y queremos romper un poco ese umbral o ese círculo vicioso de la pobreza. ¿De acuerdo? Bueno, hay otro tipo de iniciativas, como vemos aquí. Celo está cooperando también con programas de las Naciones Unidas. Está realizando, por ejemplo, programas piloto en Kenia, en diferentes zonas de África, para crear sistemas de microtrabajo online o tener unos pequeños ingresos. Esto es también muy relacionado con todo lo que estamos hablando de crear rendimientos en Valora, de utilizar la DeFi, de que el trabajo digital hoy en día va a ser un trabajo muy importante, como estamos viendo. Y una de las ventajas que tiene es que se puede deslocalizar totalmente. Simplemente, si hay una persona con talento en cualquier parte del mundo o con ganas de trabajar y puede aportar algo
a través de una herramienta tecnológica y no tiene recursos, puede conectarse con un agente que le proporcione un empleo, aunque sea un microtrabajo por unas pocas horas, pero que para esa persona a lo mejor puede solucionar su subsistencia o hacerle crecer. Esto es algo que en el Celo Connect fue muy emocionante ver a los fundadores de Celo hablar de todo este tipo de soluciones, porque muchas veces no nos damos cuenta desde nuestra comodidad del primer mundo, y estoy ya hablando sobre todo para la gente de España o de Europa, de que incluso para nosotros es un imperativo que todo este tipo de personas tengan unas posibilidades de crecimiento, porque quizás estamos perdiendo talentos que pueden dar soluciones el día de mañana a problemas enormes que tenemos hoy en día, como el cambio climático, como la superpoblación, problemas enormes a los que se tiene que enfrentar la humanidad. Y quizás estos talentos están ahora mismo preocupados por comer. Y es una pérdida de potencial humano tremendo que deberíamos corregir, que es un compromiso que deberíamos asumir todos, porque no es tampoco un coste tan grande para todos los que estamos ahora mismo bien y que podemos alimentarnos, darles simplemente una oportunidad a miles de millones de personas. Entre esos miles de millones de personas tiene que haber muchísima gente con talento y con ganas de crear soluciones. Y esto lo estamos viendo muchas veces en estas economías emergentes que estamos siguiendo desde las comunidades de Celo. Es muy emocionante ver cómo esa persona que estaba intentando subsistir o crear una solución para él mismo poder prosperar, acaba dándole a terceras personas una solución y acaba creando un sistema que le dé empleo a otras personas. Es decir, muchas veces el emprendedor local al que se le da una oportunidad es imparable, porque tiene la fuerza de querer salir adelante muy, muy potenciada. Y al mismo tiempo está muy alienado con todos sus vecinos y va a querer ayudar a las comunidades. Entonces, bueno, este es otro sistema que comparto brevemente. Podríamos estar así hablando mucho tiempo, pero con esto voy a ir concluyendo. Pero es muy interesante también, en Kenia se está creando un sistema de garantías para que ciertos empleados puedan acceder a préstamos donde el aval suele ser el empleador, ¿de acuerdo? Se está creando un sistema de micropréstamos y esto al final lo que permite es que esa persona pueda tener acceso a una financiación para crecer de alguna forma, ¿no? Y en esto están también vinculadas, aparte de instituciones internacionales, están plataformas de Celo como Kotami Pay, están involucradas. Podemos ver ahí a Mula Market, que es una plataforma DeFi de lending de Celo. Y bueno, y finalmente con eso también quería explicar un poco esto, ¿no? Lo importante que es la importancia que tiene el DeFi dentro de Celo, que es más allá para nosotros o para los usuarios de la red, es algo más allá de tener un rendimiento. Sabemos que actualmente muchos inversores cripto estamos accediendo al DeFi porque evidentemente nos da unos rendimientos y queremos realizar una inversión que nos repercuta y que nos haga también a nosotros prosperar un poco. Yo le daría un plus a las herramientas DeFi de Celo, porque estas herramientas como Mula Market, luego, esa liquidez que nosotros estamos aportando para nuestras inversiones, encima se está utilizando para soluciones en economías emergentes que ayuden a personas, y entonces también es una forma de colaborar y enfocar en que está bien dejar nuestro dinero en inversiones que nos hagan tener un poquito de rendimiento, pero si al mismo tiempo podemos ayudar de alguna forma al planeta, a las comunidades, a terceras personas, podemos distribuir un poco también nuestra riqueza, pues es una forma también de colaborar con los demás al mismo tiempo. Entonces es un plus en el que tenemos que pensar cuando nosotros hagamos una inversión en alguna plataforma DeFi, como por ejemplo aparece aquí Mula Market, VSwap, otras tantas que forman parte de nuestro ecosistema. Y bueno, por último, estos tres fundamentos de los que hablé también en Madrid, que me parecen muy importantes y creo que esto es la esencia de Celo, ¿no? Como veis, he repasado un poquito las herramientas tecnológicas, la plataforma, lo que significa un sistema global de pagos. Al final pretendemos ser un sistema financiero mundial, un intercambio de divisas, ayudar a economías que tengan problemas inflacionarios o un cuello de botella en el que no puedan mover sus inversiones, a tener una solución para que estas inversiones puedan fluir, que puedan intercambiarse con monedas fiat o monedas estables, que haya una fluidez económica, que millones de personas o miles de millones de personas que no pueden acceder a recursos financieros
puedan tener una inclusión financiera y una oportunidad. Y esto, otra vez en el Celo Connect, cuando toda la comunidad nos reunimos, hablamos de 3 principios, ¿no?, que queremos solucionar. Es decir, 3 principios que el mundo financiero o el mundo económico hoy en día quizás no está enfocando lo suficiente. Y es, primero, las personas. Es muy importante, como decíamos, labores como de impact market, que darle una oportunidad a las personas para que salgan de su círculo vicioso de la pobreza y puedan prosperar. ¿Por qué? Porque perdemos un potencial enorme como humanidad, como país, como región. Si tenemos vecinos que solo están preocupados por comer, con esos vecinos podríamos estar realizando comercio, intercambio o creciendo juntos. Entonces es muy importante no desaprovechar los talentos de todas esas personas. Luego, el entorno es crucial y lo estamos viendo. Cuando empeora el medio ambiente, empeoran los recursos naturales, no va a haber nunca prosperidad para nadie, ni siquiera para unos pocos. Lo estamos viendo constantemente y debería ser un imperativo para todos mantener o realizar un cambio de tendencia económico a nivel global. La economía debe de empezar a tener en cuenta los recursos naturales. Debe de tener en cuenta de que si hay una contaminación y hay un cambio climático muy drástico, no hay economía que vaya a resistir eso o que no se vaya a ver perjudicada. Y encima, las economías más precarias seguramente se van a ver más perjudicadas que las otras, o por lo menos tendrán menos recursos para defenderse. Y por último, las comunidades. La importancia de las comunidades es crucial. Lo vemos cada vez que hay una crisis o cada vez que hay un problema local. Al final, quien nos salva son nuestros vecinos, con los que nos podemos hacer más fuertes, con los que podemos crecer, son las comunidades al final. Ese pequeño comercio local que empieza a prosperar y empieza a crecer y se acaba convirtiendo en algo muy grande. Entonces, muchas veces no estamos teniendo en cuenta la potencia que tienen esas comunidades. Sobre todo, las economías emergentes lo tienen clarísimo. En un país poco desarrollado, todos los vecinos dependen del que tiene enfrente, pero en los países desarrollados al final ocurre lo mismo. Es muy importante tener el concepto de comunidad, que es algo que el mundo de las criptomonedas y Celo en especial, digamos que está muy enfocado. Entonces, con estos 3 principios ahora podemos entender cómo Etihub, cuando nos vimos en el Celo Connect y los embajadores, sobre todo españoles, Mundo Latán, que además Etihub representa muy bien esa conexión que tenemos entre España y Latinoamérica, que tenemos en la comunidad Latán de Celo y hispanohablante, que es tan potente. Claro, cuando nos encontramos allí, Etihub fue como, ya tenéis que estar aquí, porque si nos damos cuenta, son los 3 principios que dirigen también Etihub, es decir, ayudar a las personas, a estos agricultores que están aportando la parte más importante del trabajo y muchas veces tienen la recompensa menos sustancial, porque hay intermediarios o agentes que se le quedan con todo por medio de la especulación y personas que no tienen acceso a todas estas herramientas financieras que estamos comentando. Por otra parte, estas comunidades agrícolas están también cuidando del entorno, porque cuando utilizas un sistema agrícola tradicional no tiene nada que ver con los sistemas industriales que normalmente lo que hacen es destrozar todo el medio en el que están actuando. Entonces es crucial la agricultura tradicional porque está defendiendo también el entorno. Es una forma... no hay nada más DeFi que eso realmente, porque está realmente cuidando los 2 aspectos más importantes, que son las personas y el entorno. Y por último, esa unión de comunidades que crea Etihub por medio de sus nodos humanos que hacen que todas estas comunidades agrícolas se vinculen y entre todas puedan crear un acceso a un sistema financiero, que puedan exportar todos juntos un producto bajo una marca, es el mayor ejemplo que tenemos de comunidades, ¿no? Entonces estamos viendo que estos 3 fundamentos Etihub los tiene integrados en su ADN, por lo tanto era imposible que no acabaréis aquí y por eso estamos tan emocionados y por eso quisimos ir en persona a Madrid y en representación también de todos los que están, la comunidad Celo que está en Latinoamérica. Queríamos ir a daros una cálida bienvenida y espero que todos los usuarios de Etihub, la comunidad de Etihub en sí, que se integre con Celo y que se pueda beneficiar al mismo tiempo de todas las herramientas que hemos estado comentando y que evidentemente esas herramientas
sirvan para realzar o seguir ayudando al propósito también de Etihub, que es maravilloso. Con lo cual, creo que no me queda nada más que una última reseña antes de pasar a Gabriela, que creo que ya otra vez me he extendido un montón hablando, pero bueno, quería explicar un poquito esto, sobre todo porque había dudas en la comunidad de Etihub sobre todas estas herramientas de Celo. Desde aquí os dejo este QR con el cual podéis acceder a las redes sociales, a los contenidos. Tenemos un montón de contenidos en español, manuales, guías de todos los niveles, desde un desarrollador que le esté inquieto por desarrollar herramientas en Celo, hasta un usuario que quiera integrarse en la red, hasta alguien que quiera leer artículos de todo lo que están haciendo las diferentes iniciativas, ¿de acuerdo? Intentamos siempre mantener informada a la comunidad en español también, porque eso también es integración, es integrar en diferentes culturas y darle acceso a todo tipo de personas al margen de su idioma. Entonces tenéis este QR y os esperamos en la comunidad de Telegram, donde ya están Etihub y donde iremos anunciando todas las novedades que veamos en la red. Bueno, y aquí estamos. Pues nada, todo lo contrario, Mon, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado la oportunidad de volvernos a contar esto con el micrófono claro, limpio, que todas estas cosas tan importantes de las que nos enamoramos de Celo, por lo que vemos que hay esta sinergia, ¿no? Esta compatibilidad que tú mencionas, pues que las conozca nuestra comunidad y que la comunidad de Celo conozca también, ¿no? lo que hacemos en Etihub. Así que todo lo contrario, te agradecemos mucho esta oportunidad de haber reproducido este material tan valioso que tantas personas nos pidieron y bueno, ya con esto grabado le daremos difusión y pues el día que se hizo la presentación en vivo aquí en CryptoCafé, en Etihub, hubo muchísimas preguntas. Entonces era todavía más largo Sí. la presentación porque se habían integrado, ¿no? Entonces esta vez decidimos hacerlo grabado para concentrar, digamos, no interrumpir a Mon con las preguntas y que fluyera el hilo organizado de ideas que tenía. Pero por supuesto que dejamos abierto a quien vea este video y tenga preguntas tanto del ecosistema de Celo como de Etihub, pues que estamos abiertos, encantadísimos a responder lo que surja, ¿no? Y por qué no organizar quizá otra presentación en vivo en algún momento aquí en Madrid para que la gente pueda acudir y disfrutar pues de que Mon le responda en directo cualquier duda que tengan y nos enamoremos más de Celo y de Etihub. Muchísimas gracias a todos, principalmente a Mon por habernos dedicado otra vez su tiempo y explicar todo con tanta claridad. Y muchísimas gracias a nuestra comunidad de Etihubers y a la comunidad de Celo. Muchísimas gracias a ti y sí, queda pendiente esa cita en Madrid y espero que sean muchas más porque creo que vamos a hacer algo bonito con la comunidad española desde ese CryptoCafé tan bonito que tenéis y esa comida tan rica y el café, así que solo por eso ya tenemos que ir ahí a encontrarnos de nuevo. Muy bien. Hasta luego, Mon. Muchísimas gracias. Un placer. Un abrazo.